está grabando porque ya esto, digamos, es como un repaso. Por eso no está grabando. Pero bueno, puse a grabar. Hasta el 23 días voy a estar para subir todo esto. Entonces, estábamos. Ya cuando hay una sustancia formada por más de un átomo, estoy hablando de moléculas. Las moléculas son moléculas simples compuestas. Las simples son formadas por átomos del mismo elemento, por ejemplo, oxígeno 2, nitrógeno 2, cloro 2, bromo 2, ¿bien? Oxígeno 3, ozono, que quede claro, el ozono es O3. Entonces, esas son moléculas simples. Y moléculas compuestas cuando están formadas por dos o más elementos. Por ejemplo, agua, H2O, un óxido, óxido de hierro, óxido ferroso, óxido férrico, etcétera, etcétera. Bien, ahora, eso no está en la tabla periódica. Las moléculas no están en tabla periódica. Pero si yo conozco su fórmula, tranquilamente puedo sacar la masa molecular relativa o la masa de un mol. Bien, y lo que habíamos dicho y habíamos dado un ejemplo por el agua. El agua es H2O. En la tabla periódica no está H2O, pero sí está el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, si yo quiero sacar la masa de la molécula, ¿qué tengo que hacer? La sumatoria de las masas atómicas relativas. Bien, por ejemplo, H2O sería la masa atómica relativa del hidrógeno, que es 1, por 2, porque tiene 2 átomos de hidrógeno, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, por 1, porque tiene un solo átomo. Entonces, la masa molecular relativa del agua sería 18. Bien. ¿Qué significa? Que un mol de moléculas de agua, o lo que es lo mismo, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, tienen una masa de 18 gramos. ¿Se entiende? O sea que si yo agarrara una balanza y de recontra super ultra precisión y masara 18 gramos exactos, yo sé que ahí, sin contar, hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Se comprende? Todos estos cálculos surgen porque necesitamos sacar la equivalencia entre cantidad de átomos y masa, porque nosotros no podemos fijarnos y contar cantidad de átomos. Sí podemos utilizar una balanza y con un número que sea medible. Ay, bueno, pesaba un átomo, no puedo pesar un átomo. Es pequeño, tan pequeño que no puedo pesar un átomo. Por eso es que se buscan esta cuestión del mol, y el mol es 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Me hago entender hasta acá? ¿Se comprende? Sí. Bien. Después de esto habíamos hecho algún ejercicio, o sea, básico como para entender. eh, eh, que era calcular la cantidad de moles, por ejemplo, que hay en 100 gramos de hidróxido cúprico. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a retomar de ahí, vamos a hacer algún ejercicio para después meternos un poquitito más complejo, ¿bien? A ver qué sale, a ver por dónde andan. Tomen nota, por favor. Calcular, calcular. ¿Cuántos moles de moléculas? Calcular cuántos moles de moléculas hay en 600 gramos de ácido nítrico. Y otro ejercicio más,
un ejercicio 2. Calcular qué cantidad de moléculas. Disculpen, chicos, ¿el primero le dije de moléculas o de moles? Moles de moléculas. Bien, perfecto. Este es entonces calcular qué cantidad de moléculas de óxido ferroso hay en 300 gramos de esa sustancia. Yo les digo los pasos que tienen que hacer para encarar el problema y a ver qué sale. Lo primero que obviamente tienen que hacer es saber cuál es la fórmula, es hallar la fórmula. Y lo segundo es calcular la masa molecular relativa. Porque ustedes saben que la masa molecular relativa equivale a la masa de un mol, o de 6,02 por 10 a la 23. Ustedes tienen que partir de eso, y de ahí poder armar una regla de 3 simple o una proporcionalidad. Pero traten de hacer eso primero. Traten de, primero, escribir las fórmulas, que es de lo que ya aprendimos a hacer en formuleo. Y segundo, calcular la masa molecular relativa. Traten de hacer eso, a ver qué sale, y si no, ahora lo resolvemos acá. Pues traten de hacer eso, a ver qué es lo que sale. ¿Ya salió? Traten de hacer las fórmulas primero. Yo voy a buscar algo para borrar. Tengo.
Bueno, ¿salió algo del primero? La fórmula al menos. Sí, sí, yo pude, profe. Bien, bien. Bueno, vamos a hacer el resto de los mortales. La fórmula, ¿a quién le salió la fórmula? Dice la ecuación química, ¿no, profe? Sí, en O- realidad, lo único que hay que hacer, no hace falta hacer toda la ecuación, si la haces mejor para vos. Sí, sí, sí. Para vos lo que te Sí. interesa es la fórmula, nada más. Sería hidrógeno 1, nitrógeno 5 y oxígeno 3. 3 moléculas de oxígeno. 3 átomos de oxígeno. ¿Y nitrógeno? ¿5 átomos? Sí, porque es nítrico. Sí. Pero 5 es el estado de oxidación. A ver, vamos a hacerlo. A No, ver, pero sí, ¿eh? sí. Bien. Bien. Gentes, ¿alguien pudo hacer la fórmula del ácido nítrico? No, profesor, no puedo. Bien. Esto, gente, van a tener que ir a la carpeta, que eso más o menos, cuando vimos formaciones de óxidos, de hidróxidos, de ácidos, recuerdan que nosotros vimos formaciones, ecuaciones de formación. Bien. Óxidos, hidróxidos, oxoácidos y sales. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a repasar un repasito a la... Ustedes recuerden que una sustancia, una reacción química, en una ecuación química, bien, cuando se combinan químicamente dos o más elementos, se combinan a nivel electrones. ¿Está bien? Entonces, hay especies que ganan y hay especies que ceden electrones. ¿Estamos de acuerdo? El norte de ustedes, o el norte del químico, es que nunca me puede ni faltar ni sobrar electrones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una especie cede tantos electrones, la otra especie tiene que ganar los mismos electrones. No me puede ni ganar menos ni ganar más. ¿Me hago entender? Entonces, vamos al principio. Ácido nítrico. Yo quiero saber cuántos moles de moléculas de ácido nítrico hay en... ¿Cuántos gramos? 600 600. gramos. En 600 gramos. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a poner vista. No, yo. Bien. Entonces, yo estoy hablando en primera instancia de ácido nítrico. Ácido nítrico. Es un ácido que contiene nitrógeno. Todo oxoácido, ¿cómo estaba formada? Sí o sí tenía que tener hidrógeno, tenía que tener el no metal, que en este caso es nitrógeno, y también tiene que tener oxígeno. ¿Está bien? Esa es la estructura.
todo ácido está formado siempre por hidrógeno, el no metal correspondiente y el oxígeno. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí, Bien. profe. Ahora, para saber qué relación o cuántos átomos de hidrógeno tiene, cuántos de nitrógeno, cuántos de oxígeno, yo tengo que poner, y me lo van a manejar los estados de oxidación. ¿El estado de oxidación del oxígeno cuánto es? -2. ¿Qué significa que agarra 2 electrones? ¿Está bien? El estado de oxidación del nitrógeno es 3 y 5. Me encuentro con 2 estados de oxidación. Entonces, ahí tenía que analizar el problema, el nombre. Si terminaba Nico, ¿qué estado de oxidación utilizaba? El mayor, profe. El mayor. Entonces, ¿cuál sería el estado de oxidación? Más 5. 5. Y el del hidrógeno es +1. ¿Hasta ahí estamos bien? Adiós. Sí, sí. ¿Hasta ahí estamos bien todos, muchachos? Sí. Sí. Bien. Recuerden que cuando habíamos hablado de la formación de oxoácidos, lo único que habíamos dicho es que de nitrógeno no puede haber más de un átomo. Yo puede tener más de uno de oxígeno, más de uno de hidrógeno, pero nunca más de uno de nitrógeno. Bien, primera cuestión que yo tengo que saber, para no mandarle un 2, un 3 por acá al medio. Yo puedo agregar átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. Bien, si Agregar yo me 3 fijo átomos de así como oxígeno. está, ¿cómo? Tenés que agregar 3 átomos de oxígeno para que quede balanceado. Bien, claro, no es balanceado, pero para que quede la fórmula. Exactamente, si yo lo veo, tengo un oxígeno que agarra 2, el nitrógeno que entrega 5 y el hidrógeno que entrega 1 más, en total 6. Estas dos especies me están cediendo 6 electrones. Y este solamente está agarrando 2. Si este da 6 y este agarra 2, no me puede quedar así. ¿Qué tendría que hacer? 3 ahí. ¿Por qué? Porque si cada átomo de oxígeno agarra 2 electrones, tengo 3 átomos de oxígeno, agarran 6 electrones. ¿Cuáles son? Los 6 que le entregan el hidrógeno y el nitrógeno. La fórmula del ácido nítrico es esta. HNO3. Recuerden que los de arriba son estados de oxidación, son electrones. Nada más. La fórmula es esta. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Alguna duda tiene alguien respecto a esto? No, no, profe. ¿No? Bien. Ya encontré la fórmula. Ahora yo quiero calcular el MR. El MR sería la sumatoria de los AR. Mirá, Micaela, pará. Entonces, MR es igual. El AR del hidrógeno, que es la masa atómica relativa del hidrógeno, por 1, porque tiene un solo átomo, más la masa atómica relativa del nitrógeno, por 1, porque tiene un solo átomo, más la masa atómica relativa del oxígeno, por 3, porque tiene 3 átomos. ¿Hasta ahí me siguen? Yo me perdí, profe. ¿Cómo era? ¿Acá? Sí. Bien. Vos querés calcular la masa molecular relativa. Vos tenés que hacer la sumatoria de las masas atómicas relativas de la molécula. La molécula está formada por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Entonces, si es la sumatoria, yo tengo que sacar la masa atómica relativa del hidrógeno
Que ese dato está en tabla periódica. Es ese numerito que se redondeaba. Sí, Por 1, porque hay un solo átomo. Más la masa atómica relativa del nitrógeno, también por 1, ahí, porque hay un solo átomo. sí, Más la masa atómica relativa del oxígeno, pero por 3. sí, ¿Por porque qué? hay 3. 3 átomos, exactamente. ¿Sí? Ah, listo, profe. Sí, sí, ahí entendí. Masa atómica relativa, esto sale de tabla periódica. Del hidrógeno es 1. 1 por 1 más. La del nitrógeno es 14, profe. 14. 14 por 1 más. La del oxígeno es 16 por 3. Si ustedes resuelven esto, te queda 16 por 3, ¿cuánto da? 48. 48. Más 14 por 1, 14. Más 14, En total sería todo 63. en total sería todo 63. Esto 62 más 1, 63. Bien, la masa molecular relativa del ácido nítrico es 63. ¿Qué significa? ¿Para qué saco esta cosa yo? Porque si la masa molecular relativa es 63, yo sé que un Andale a la abuela, mol, andale a la abuela. un mol de moléculas Andale a la de abuela, ácido Sony. nítrico, que es lo mismo que, o que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, tienen una masa de 63 gramos. Para eso sacan esto, chicos, porque de acá, esta es la base que van a usar para armar cualquier proporcionalidad. Por eso les digo, siempre primero la fórmula. Sabiendo la fórmula puedo calcular el MR. ¿Y para qué calculo el MR? Porque esa es la masa de un mol. De esa sustancia, obvio, ¿no? Y un mol contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se comprende hasta acá? Sí. ¿Alguien que Sí. no comprenda? ¿Y con el óxido ocurriría lo mismo? Claro. Pero esperen Profe, que pero... ya que está, lo termino de hacer. Ah, eso le iba a decir. Sí, porque Porque faltaba la hasta otra parte. ahora yo hice todo esto para sacar la proporcionalidad. Voy a borrar, gente. Yo hice tanto cachengue porque a mí me interesa esta parte. Porque si el ejercicio te dice calcular la cantidad de moles que hay en 600 gramos, y yo veo esto, por moléculas que no debe ser un mol, 63 gramos. Yo puedo plantear que si en 63 gramos